lo que es el pie reumatoideo y, digamos, las diferentes alternativas de tratamiento que tenemos, como para hacer un enfoque general de estos pacientes. Para empezar, tenemos que decir que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica que dentro del sistema musculoesquelético tiene como órgano blanco la membrana sinovial y la cápsula articular. Y secundario, pues, como al proceso inflamatorio que genera alrededor de esta estructura anatómica, pues entonces se va a producir toda la destrucción articular, la condrolisis, la pérdida ósea, que estará potenciada también por algunos de los agentes de tratamiento que tenemos para la enfermedad en sí, y secundario a la destrucción articular y al daño de las estructuras blandas alrededor de las articulaciones, pues se producirán todas las deformidades que son a la larga lo que nosotros, digamos, nos compete tratar. Tiene además un agravante y es que es una patología que genera compromiso en múltiples articulaciones al mismo tiempo y no tiene preferencia realmente por articulaciones grandes o por articulaciones pequeñas. Eh, en los Estados Unidos se tiene estimado que puede comprometer hasta el 2% de la población general. Se tiene estimado que en este momento hay alrededor de 5 millones de personas con artritis reumatoide en los Estados Unidos. Y digamos que las proporciones no han cambiado en cuanto a los sexos. Siguen siendo más o menos entre 3 y 4 mujeres por cada hombre que se presente, en las que se presente esta patología, con un pico de incidencia que va entre la tercera y quinta décadas de la vida, que son en esencia pues como las décadas de mayor productividad y de mayor actividad de los pacientes. Hay varias formas de presentación, digamos que no todos los pacientes con artritis reumatoide cursan como con el mismo cuadro clínico. Hay algunos pacientes que afortunadamente son el menor porcentaje, eh, hacen un curso progresivo y rápido, acelerado de destrucción e inflamación articular, ¿sí? Están aquellos pacientes que tienen un tipo de presentación monocíclica, es decir, ellos hacen un cuadro único de artritis y después de eso como que entran en remisión y nunca más vuelven a presentar cuadros inflamatorios articulares, o por lo menos no de forma clínica agresiva. Y finalmente están la mayoría de los pacientes, que es como el grueso de los pacientes que nosotros tendremos que ver en alguna ocasión, que son aquellos pacientes con crisis policíclicas. Son pacientes que tienen periodos de exacerbación de su enfermedad, periodos de remisión, que van variando dependiendo en buena medida del tratamiento que se les dé, y pues también en parte como a las condiciones biológicas de cada paciente. Y este grupo de pacientes de presentación policíclica pues responde más o menos por el 70% de los pacientes de artritis reumatoide. Como les mencionaba previamente, compromete todas las articulaciones, no tiene diferenciación por ninguna, pero sí parece ser un poco más afín por aquellas articulaciones de superficies pequeñas, específicamente por las articulaciones de los pies y de las manos. Y se tiene más o menos claro que hasta un 50% de los pacientes que, que consultan por cuadros de dolor articular y se les hace un diagnóstico de nuevo de artritis reumatoide, pueden llegar a tener dolor en los pies. Y ese dolor, pues obviamente está asociado a cuadros inflamatorios alrededor de las articulaciones del pie y del tobillo, ¿sí? Y hasta un 90% de los pacientes que tienen artritis reumatoide diagnosticada van a presentar dolor e inflamación en las articulaciones de sus pies en el transcurso de su vida. O sea que virtualmente todos los pacientes que tengan artritis reumatoide tendrán en algún momento dado un cuadro inflamatorio alrededor de sus pies. El problema es que para las especialidades clínicas, llámese medicina interna, llámese reumatología, el pie y el tobillo son segmentos olvidados, al punto tal que
dentro de las escalas de evaluación de actividad de la enfermedad de estos pacientes, pues el pie y el tobillo no están ni siquiera contemplados ahí para decir si el paciente tiene o no tiene una enfermedad activa. Pero cuando uno se pone a mirar estudios que no tengan que ver con la clasificación o con el sistema de evaluación DAS28, entonces se encuentra uno, por ejemplo, este estudio que se hizo acá en Colombia, que hasta el 80% de los pacientes tienen compromiso articular en los pies. Compromiso articular se refiere a dolor y cuadros de sinovitis en algunas de las articulaciones de sus pies, ¿sí? Y se logra correlacionar la actividad de la enfermedad con esos dolores articulares alrededor del pie y el tobillo, más allá de que por puntajes en el DAS28 los pacientes aparentemente estén en remisión, ¿sí? Entonces, en este artículo, pues digamos que nos dan una luz sobre el hecho de que todos los pacientes que tengan dolores articulares y sinovitis alrededor del pie y del tobillo son pacientes que en ese momento tienen una enfermedad activa. Dentro del examen físico, pues digamos que se divide por segmentos el pie, antepié, medio pie y retropié, y siendo el antepié el principalmente comprometido y el que primero se compromete dentro del orden de lesión o de aparición de síntomas en el pie. Usualmente lo que primero se encuentra o lo que normalmente vamos a encontrar en las fases tempranas o en los estadios iniciales de la patología son cuadros de sinovitis alrededor de las articulaciones metatarsofalángicas. Progresando la enfermedad, probablemente encontremos ya pacientes que empiecen a presentar metatarsalias, que empiecen a presentar dolor plantar en las zonas de apoyo asociado a hiperkeratosis y asociado a atrofia del cojinete graso, a desplazamiento distal del cojinete graso y a exposición y prominencia de las cabezas de los metatarsianos, ¿sí? Y progresivamente, pues entonces ya después vamos a encontrar las deformidades que normalmente encontramos en estos pacientes, que son los dedos en martillo y el hallux valgus, y de forma concomitante, pues la destrucción articular gradual y progresiva. Para recordarles, el compromiso articular en los pacientes con artritis reumatoide se empieza a presentar desde los márgenes hacia el centro de la articulación. Entonces uno en principio no ve demasiada pérdida del espacio articular, pero sí empieza a haber erosiones marginales. Específicamente en el pie, las articulaciones que más rápidamente se comprometen son la metatarsofalángica del hallux y la metatarsofalángica del cuarto y quinto dedo. Son las que primero empiezan a presentar las erosiones o las excavaciones en sacabocado, que son típicas de los pacientes con artritis reumatoide, y posteriormente pues se van comprometiendo también las articulaciones de los rayos centrales. Para el antepié, digamos que tenemos una clasificación o un estadiaje de la patología. Los pacientes que encontramos o que hacemos diagnósticos tempranos o que nos envían rápidamente para evaluación, normalmente nos encontramos pacientes con cuadros de sinovitis y no encontramos realmente ningún tipo de lesión radiológica más allá de algo de edema de tejidos blandos. Los pacientes que ya han avanzado un poco más, o sea, los del estadio 2 son pacientes que tienen ya algún grado de deformidad, pero estas son deformidades flexibles. Entonces nos encontramos dedos en martillo, dedos en garra, que son flexibles, que son manipulables todavía, y los hallazgos radiológicos son escasos, aunque ya empieza uno a encontrar algún grado de erosión articular. En el grado 3 ya nos encontramos deformidades rígidas con dedos en garro, dedos en martillo, ya que no son corregibles con la manipulación, y se empiezan a estrechar los espacios articulares y a verse erosiones de mayor magnitud. Y en el grado 4 pues ya son pacientes que tenemos con las articulaciones completamente
destruidas, son pacientes que ya tienen luxadas sus articulaciones, que tienen una pérdida completa de la articulación cuando se evalúa de forma radiológica. En el medio pie nos encontramos que hasta el 65% de los pacientes puede llegar a presentar cambios degenerativos articulares. Y este es otro dato bastante importante. La mitad por lo menos de los pacientes con artritis reumatoide, sobre todo los pacientes que no tienen un control adecuado de la enfermedad o pacientes con enfermedades rápidamente progresivas, van a tener algún grado de colapso del arco plantar. Ese grado de colapso del arco plantar pues dependerá en alguna medida de qué tan rápido encontremos y sepamos nosotros diagnosticarlo, ¿sí? Y también dependerá, como les digo, del control clínico de la enfermedad. Ese colapso del arco plantar se produce esencialmente por la sinovitis y por la destrucción de los tejidos blandos que sirven como soporte para estas estructuras y para estas articulaciones, ¿sí? Y además de eso, pues digamos que la artritis también puede comprometer la vaina sinovial de los tendones, específicamente en este caso del tibial posterior, y pues secundario a ese proceso inflamatorio sinovial, pues se puede llegar a generar una ruptura del tibial posterior y en consecuencia pues un pie plano adquirido del adulto. En cuanto al retropié, digamos que es un poco más resistente. Solamente se ve compromiso de las articulaciones del retropié, específicamente de la articulación subtalar, cuando ya es muy avanzada la enfermedad y cuando llevamos bastante tiempo de la enfermedad, volviendo a hacer la salvedad de que depende específicamente de qué tan bien controlado esté el paciente. Lo que sí nos encontramos con alguna frecuencia es que secundario a ese colapso del arco plantar, digamos que el calcáneo va teniendo un ascenso relativo y se va acortando el tendón de Aquiles. Entonces estos son pacientes que con muchísima frecuencia lo que sí vamos a encontrar es con contracturas en equino. Dentro de la imagenología, pues entonces, digamos que para nosotros son esenciales dos tipos de exámenes. Las radiografías, como siempre, las que más información nos aportan son las radiografías con apoyo, pues porque digamos que nos permite evaluar cómo está funcionando el pie bajo cargas, pues. En estas radiografías, pues lo que tenemos que buscar esencialmente es los cambios en los tejidos blandos, buscar si el paciente ya tiene algún grado de erosión, si tiene cambios degenerativos en las articulaciones, en los diferentes segmentos de los pies y sobre todo en las articulaciones del medio pie y el retropié, pues es particularmente importante fijarse cómo o el grado de esclerosis subcondral. En estas articulaciones es mucho más difícil de visualizar erosiones marginales, pero la esclerosis subcondral sí nos va dando buena cuenta de cómo se están comportando las articulaciones y qué tanto están sufriendo por la enfermedad. Y la resonancia magnética, digamos que es otra herramienta diagnóstica o otra ayuda diagnóstica que nos ayuda muchísimo en la medida de que los pacientes que no tienen aparentes cambios radiológicos muy avanzados, sí podemos ver los cambios inflamatorios alrededor de los tejidos blandos de las cápsulas articulares con la resonancia magnética. Y con base en eso, pues ayudarnos para iniciar tratamiento en estos pacientes si es que lo requieren. En cuanto al tratamiento, digamos que el tratamiento propiamente de la enfermedad de la artritis reumatoide es menester en esencia del reumatólogo. Y nosotros como ortopedistas, digamos que nuestro papel es más como de apoyar
a reumatología y tratar de resolver de la mejor manera posible las complicaciones derivadas de una enfermedad sistémica. Como siempre, el tratamiento pues lo dividiremos en tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico, procurando en la medida de lo posible siempre agotar el tratamiento no quirúrgico antes de pensar en hacer algún tipo de procedimiento, ¿sí? El tratamiento no quirúrgico consiste esencialmente en mejorar las condiciones de soporte del pie y en mejorar el apoyo del pie, darle un soporte adecuado al pie para que apoye bien y para que esas deformidades no se perpetúen y no molesten al paciente. Más que un fin estético está el hecho de tener o de necesitar un pie que sea funcional. Entonces, nosotros no nos fijamos tanto en que el dedo en garra, pues lo tengamos que corregir porque no se ve bien, sino que ese dedo en garra está produciendo algún problema que no le permite al paciente caminar bien y apoyarse bien. Entonces, dentro del tratamiento no quirúrgico tenemos las plantillas, las ortesis y la modificación de calzado como, como posibilidades de tratamiento no quirúrgico, ¿sí? Las plantillas específicamente, en este estudio lo que se muestra es que querían, o lo que querían comparar era cómo funcionaban las plantillas que se mandaban a hacer a medida contra las plantillas que se conseguían ya prefabricadas y cómo funcionaban los materiales blandos versus los materiales rígidos de estas plantillas para el desempeño de los pacientes y la mejoría de los síntomas de los pacientes. Hacen una revisión extensa de la literatura, finalmente seleccionan 10 estudios y en estos 10 estudios, como les digo, comparan esas dos variables y lo que se encuentran en esencia es que las plantillas que se hacen o se fabrican con materiales blandos son plantillas que mejoran rápidamente los pacientes en sus síntomas. Entonces los pacientes rápidamente están satisfechos y se sienten muy cómodos y se sienten muy bien con ellas. Pero los pacientes a los que usted les manda a hacer una plantilla o se consiguen una plantilla con materiales un poco más rígidos, se demoran un poquito más en recuperarse, pero les va mejor en cuanto al control de los síntomas durante mucho más tiempo. Entonces pareciera ser que hay alguna ventaja de las plantillas rígidas o semirrígidas sobre las plantillas de materiales blandos en cuanto a control de síntomas con el paso del tiempo. Y si son prefabricadas o no, digamos que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia significativa como para que lo haga uno decantarse por unas u otras. Si nota uno, pues como en la consulta de los profes, que los pacientes se adaptan un poco más fácil a las plantillas hechas a medida que a las plantillas prefabricadas, pero eso es una percepción personal. Entonces, ahorita lo discutiremos pues con los profesores, eh, a ver cuál ha sido su experiencia. Y este otro metaanálisis lo que quería evaluar era cómo se comportaban los pacientes y cómo controlaban los síntomas cuando se les mandaban a hacer zapatos a medida o cuando simplemente compraban tenis o cualquier otro tipo de calzado que fuera cómodo con unas especificaciones puntuales, pero que no dejaban de ser unos zapatos estándar pues, o prefabricados. Nuevamente se encontraron, después de toda la revisión de la literatura, se encuentran 10 estudios que son evaluables y no encuentran realmente ningún beneficio en mandarle a hacer los zapatos a los pacientes. Entonces, la recomendación final de este metaanálisis es que los pacientes utilicen zapatos que tengan en esencia suelas gruesas, suelas blandas y puntas amplias, más materiales suaves. Entonces, esa es finalmente como la recomendación que se hace
en este metaanálisis. Cuando definitivamente los pacientes ya nosotros no podemos controlar sus síntomas con las medidas no quirúrgicas, pues no nos queda de otra que ofrecerle algún tipo de tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico pues dependerá en esencia del segmento que esté comprometido y de acuerdo al estadio o a la progresión de las lesiones articulares, ¿sí? Siempre como premisa, tratando a los pacientes con artritis reumatoide, se ha mencionado que la corrección de las lesiones articulares debería hacerse desde proximal hacia distal. Esto es una recomendación puntualmente para reemplazos articulares. Me refiero a reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla y reemplazos de tobillo, ¿sí? Pero entonces, digamos que como regla general está eso, tratar los pacientes de proximal a distal en cuanto a sus problemas articulares, ¿sí? Eso tiene una excepción puntual y es cuando usted tiene un paciente con una destrucción articular marcada de el tobillo que piensa hacerle un reemplazo articular, pero que tiene un retropié mal alineado. En ese caso puntual sí se hace necesario corregir primero el eje de carga de la extremidad y posteriormente sí hacer el reemplazo articular. Y esto es una cosa casi dogmática, no se deben hacer cirugías bilaterales. El paciente puede tener los dos pies vueltos miseria, pero usted siempre tendrá que resolver cuál de los dos va a corregir primero y posteriormente corregir el pie contralateral. Una vez usted ha decidido que el paciente, una vez se ha decidido que el paciente tiene que ser llevado a cirugía, es bastante importante trabajar de forma conjunta con el reumatólogo. Este estudio simplemente se los traigo para mostrarles la cantidad de detalles o de precisiones que hay que tener con todos los medicamentos que pueden llegar a utilizar estos pacientes para el control de su enfermedad y cómo comprometen o cómo ponen en riesgo el éxito de las cirugías que nosotros realicemos. En este estudio, como precauciones o como medidas previas a la cirugía, recomiendan que los pacientes que estén tomando o que estén haciendo ciclos de antiinflamatorios no esteroideos los suspendan por lo menos 5 días antes. Si el paciente está tomando ácido acetil salicílico, entonces la idea es que lo suspenda por lo menos 10 días antes, en teoría para disminuir el riesgo de sangrado. Si el paciente está tomando metotrexate dentro de su esquema de tratamiento, lo debe suspender una semana antes y reiniciar solamente hasta 2 semanas después de la cirugía, cuando ya haya pasado la mayor parte del proceso de cicatrización de las heridas. Y lo mismo pues con la leflunomida. Esa se puede suspender con un poco menos tiempo de anticipación, pero también se debe iniciar solamente hasta 2 semanas después, ¿sí? Con los esteroides hay que tener particularmente cuidado, son claramente uno de los medicamentos más utilizados y más socorridos para el tratamiento de esta patología, pero se sabe que pacientes que tienen o que están sometidos a dosis de más de 15 miligramos al día de prednisolona son pacientes que tienen 20 veces más riesgo de sufrir una infección del sitio operatorio. La cosa es que cuando se dan dosis de menos de 15 miligramos, pues en estos pacientes todavía no hay claridad de cuál es el riesgo y si se deben suspender o no se deben suspender y cuánto tiempo antes se deben suspender, ¿sí? En esta tabla pues les muestro más o menos cómo es el esquema de supresión o de cómo se deben desmontar los medicamentos, los diferentes medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento de la artritis reumatoide y cuándo reiniciarlos también. Y si ustedes se fijan, además de los medicamentos, de los modificadores de la enfermedad, pues entonces ya ahora contamos con el arsenal
los medicamentos biológicos, y acá se pone aún más complicado el asunto, porque la variabilidad en el cambio o en la suspensión del medicamento antes de la cirugía es aún mayor. Y tenemos medicamentos que se pueden suspender una semana antes, pero hay medicamentos, por ejemplo, que se tienen que suspender con 3 meses de anticipación, ¿sí? De manera que cuando usted decida o cuando uno decida llevar un paciente reumatoideo a una cirugía, lo mejor que puede hacer para no meterse en problemas es hablar con el reumatólogo. Finalmente todos estamos tratando de resolver el mismo problema al paciente, lo que pasa es que lo estamos viendo desde perspectivas distintas. Entonces es importante ponernos de acuerdo con él y que sea él, que es el experto en toda esta medicación, pues quien nos diga cómo y cuándo es el momento propicio para llevar a este paciente a un procedimiento quirúrgico y disminuir las tasas de complicación. Una vez está resuelto eso y ya hablamos con el reumatólogo, entonces los procedimientos que podemos hacer para tratar los pies reumatoideos pues van desde sinovectomías hasta cirugías de resección articular, ¿sí? Las sinovectomías de las articulaciones metatarsofalángicas, digamos que solamente se tienen reservadas para pacientes que tienen un cuadro inflamatorio muy marcado, pero que no tienen deformidades y que no tienen, y que no tienen destrucción articular, ¿sí? Es decir, es el caso escaso de un paciente que eventualmente hace un cuadro de sinovitis muy severo de novo, que nosotros entramos, hacemos una limpieza de la articulación y volvemos y dejamos la articulación tal cual. A estos pacientes les va bien. Si estos pacientes ya empiezan a tener algún grado de deformidad en los pies, pues entonces ya no es la sinovectomía el procedimiento que debamos considerar hacer, ni nada que se le parezca. Es una medida transitoria, es importante advertirle a los pacientes que pueden recurrir los síntomas y que puede llegar a necesitar otros procedimientos más extensos en un futuro, y realmente no hay certeza de cuánto tiempo le vaya a servir al paciente la sinovectomía. Lo que sí parece ser es que cuando se cogen estadios tempranos, como les mencionaba, pareciera que disminuye en alguna medida la progresión del daño articular. Cuando ya tenemos entonces deformidades alrededor del antepié, los procedimientos deben cambiar. Los dedos en martillo y el hallux valgus son las deformidades que típicamente nos vamos a encontrar en el antepié. Entonces, los dedos en martillo nos tenemos que fijar si son dedos en martillo flexibles o si son dedos en martillo rígidos. Cuando son dedos en martillo flexibles, simplemente con una manipulación articular y una fijación percutánea con pines es suficiente para el control de dicha deformidad. Sin embargo, cuando ya son deformidades rígidas, ya nosotros tenemos que empezar a resolver eso con procedimientos no solo de tejidos blandos, sino procedimientos óseos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es la artrodesis interfalángica proximal con fijación con pines, más la sinovectomía de la articulación metatarsofalangica o la artroplastia de la articulación metatarsofalangica, dependiendo del grado de deformidad que tengamos en este paciente. Y cuando la que está comprometida es la articulación metatarsofalangica del hallux, o sea que tenemos un hallux valgus, que es lo que normalmente se produce, entonces la recomendación con estos pacientes es en esencia hacer la artrodesis de la articulación metatarsofalangica. ¿Por qué razón? Porque las tasas de éxito que tenemos con la artrodesis metatarsofalangica en los pacientes reumatoideos están por encima del 90%. 90% haciendo referencia a control de dolor, control de los síntomas, a disminuir o a detener la progresión del colapso del arco plantar, ¿sí?
entonces, y a una baja tasa de complicaciones. Pensar en hacer algún tipo de osteotomía correctora en el hallux, en un paciente con artritis reumatoide, es un tanto arriesgado, porque realmente las tasas de recidiva con estos pacientes son bastante altas. Hay series que reportan hasta un 70% de recurrencia de las deformidades. Eh, en esencia porque además del problema óseo, pues sabemos que el principal problema de estos pacientes es los tejidos blandos. Entonces, no hay tejidos blandos que estabilicen una articulación que es intrínsecamente inestable. Entonces no hay realmente mucho espacio para pensar en hacer osteotomías, a menos que sea una deformidad muy leve y que no tengamos compromiso de otras articulaciones en el pie. En esta diapositiva, pues lo que les quería mostrar en esencia es como los tres procedimientos grandes que hacemos para las correcciones de las deformidades que se pueden presentar en el antepié de los pacientes reumatoideos, ¿sí? Acá arriba a la izquierda ven ustedes la artrodesis metatarsofalangica del hallux. Como tantas veces nos han insistido y como tantas veces nos han enseñado, el mejor sistema o la mejor forma de fijar esta artrodesis y de garantizar que efectivamente llegue a una adecuada consolidación es poniendo un tornillo de compresión interfragmentaria y una placa de neutralización. Acá arriba a la derecha, lo que les mencionaba de la artroplastia de resección de la cabeza de los metatarsianos cuando ya tenemos deformidades severas o destrucciones articulares metatarsofalángicas muy severas. En este caso, pues el corte que se hace es similar al que se hace en una osteotomía de Weil, pero pues en este caso lo que hacemos es retirar el segmento de la cabeza del metatarsiano. Es muy importante que cuando hagamos el corte de la cabeza del metatarsiano, lo hagamos en paralelo a la superficie de apoyo, o sea, paralelo al piso, porque esto es lo que va a garantizar que no se reproduzca la metatarsalgia en una zona más proximal en la planta del paciente y que el paciente efectivamente pueda apoyar bien. ¿Sí? Y acá abajo es el esquema pues como con el que se hacen las artrodesis interfalángicas para corregir el dedo en martillo. En esencia lo que se hace es un desbridamiento en elipse del callo dorsal que se produce acá sobre el pliegue articular y se resecan los cóndilos de la falange proximal más la base de la falange media y se fija o de forma percutánea con unos pines o se fija con diferentes dispositivos pues, con los que contamos en este momento para fijación interna, ahorrándonos, digamos, la morbilidad de los pines por las 5 semanas que los debemos dejar, pero teniendo presente que pues, los costos se aumentan exponencialmente en la cirugía y que no son inocuos los implantes tampoco y pueden llegar a tener alguna complicación. Entonces, con esos tres procedimientos que digamos no son los procedimientos técnicamente más demandantes que haya en la cirugía de pie y tobillo, si se conocen adecuadamente, pues la idea es pasar de unos pies con estas deformidades a un pie que sea calzable, que sea alineado, que esté plantígrado y sobre todo que por estas destrucciones articulares pues no tenga dolor. Entonces acá pueden ver cómo se resecaron todas las cabezas de los metatarsianos, cómo se hizo la artrodesis metatarsofalángica del hallux y cómo se hacen también las artrodesis interfalángicas y en este caso puntual, cuando se hace la resección de la cabeza de los metatarsianos, pues se extienden los pines para fijar de forma transitoria este espacio
de manera que en esta zona se forme una fibrosis que mantenga en esta misma posición los dedos una vez usted retire los pines. Esto es otro procedimiento que en algún momento de la historia de la ortopedia se utilizó con bastante frecuencia para el tratamiento de las lesiones de la articulación metatarsofalangica del hallux. La artroplastia de Keller consistía en esencia en decapitar el primer metatarsiano y además de eso, pues resecar la base de la falange proximal. Entonces, era un procedimiento que en las fases tempranas de recuperación del paciente era supremamente bueno en cuanto a control de dolor y en cuanto a control de los síntomas. Pero cuando pasaban un año, 18 meses, estos pacientes empezaban a presentar una gran cantidad de complicaciones. Gran cantidad de complicaciones es que era que más de la mitad de estos pacientes pues recurrían en su deformidad, el 20% de los pacientes, o sea, 1 de cada 5 pacientes, volvía a presentar metatarsalgia y empezaban a presentar más metatarsalgia sobre los metatarsianos menores que incluso sobre el primer metatarsiano. Y pues el primer dedo, el hallux, en esencia era un dedo que quedaba avalante y en consecuencia las deformidades que se producían eran aún mayores. Entonces es un procedimiento que a mi saber está prácticamente abandonado en el tratamiento de los pacientes reumatoideos. Y se han intentado hacer otro tipo de procedimientos de preservación articular, específicamente la prótesis de la articulación metatarsofalangica del hallux, pero realmente las tasas de complicaciones siguen siendo muchísimo más altas y las tasas de satisfacción muchísimo más bajas que con la artrodesis metatarsofalangica. En este caso específico es cuando se les hace prótesis a estos pacientes de la metatarsofalangica, hasta el 20% pueden recurrir en deformidades del hallux. Y si usted se pone a mirar todas, o si uno se pone a mirar todas las complicaciones metidas en un mismo saco, pues encuentra uno que el 59% de los pacientes tienen alguna complicación, sea aflojamiento, sea sinovitis recurrente por lo mismo calidad de los implantes, sea metatarsalgia, ¿sí? O sea pérdida ósea, condrolisis y después con el aflojamiento, pues una pérdida ósea mayor que va a representar un problema adicional que resolver cuando se haga la cirugía de revisión de esa prótesis. Y hay otra cirugía que se utilizó en un momento determinado también, que era la cirugía del acortamiento de los metatarsianos. Simplemente se resecaba como un segmento metafisiario del metatarsiano, pero se preservaba la cabeza y se fijaba también pues con un implante. ¿Qué se encontró con esta cirugía puntualmente? Que el 21% de los pacientes volvía y les salía el dedo en martillo, volvían y se les deformaban los dedos menores. Y hasta el 12% de esos pacientes volvían a presentar unas hiperkeratosis plantares que eran tan severas que no les permitían a los pacientes calzarse siquiera. Entonces es otro de esos procedimientos que se abandonó. Las cirugías para el medio pie y para el retropié, digamos que dependerán o se harán de acuerdo a la sintomatología del paciente en cuanto a dolor, al grado de destrucción articular y que también se esté manteniendo o que también se esté sosteniendo el arco plantar, ¿sí? Para el medio pie y el retropié, pues hay que procurar tocar la menor cantidad de articulaciones posibles. Si uno encuentra un paciente que en fases tempranas empieza a presentar un colapso del arco plantar, entonces en estos pacientes lo que se les ofrece es hacer una artrodesis de la articulación talonavicular. Y si asociado a eso el paciente tiene algún grado de dolor en la articulación subtalar o un mal alineamiento o
o alguna otra condición que nos obligue a sacrificar la articulación subtalar, pues tendremos que hacerlo, pero en la medida de lo posible se debe tratar de preservar la articulación subtalar, sobre todo porque es una articulación que funciona de forma sinérgica con la articulación tibiotalar, que también es una articulación que con alguna frecuencia se puede ver comprometida con la artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, solamente dependiendo de los síntomas y de la alineación del paciente, pues haremos los diferentes procedimientos, procurando siempre preservar la mayor cantidad de articulaciones posible. El solo hecho de fusionar la articulación talonavicular ya le resta por lo menos el 70% de movilidad a la articulación subtalar. Pero digamos que ese 30% todavía es un grado, un arco de movimiento que es admisible y que le sirve al pie y al tobillo para distribuir cargas durante la marcha. En cuanto al cuidado posoperatorio de estos pacientes, es fundamental la vigilancia estricta. Estos son pacientes que dentro de los esquemas de seguimiento posoperatorio se deben revisar a la semana, evaluar los vendajes, cambiar los vendajes, fijarse que las heridas estén secas y no permitir que haya humedades ni alrededor de las heridas, ni alrededor de los pines, si es que hemos tenido que utilizar pines o clavos. Es decir, son unas heridas que no admiten ningún tipo de contaminación y que deben permanecer impecables durante todo el proceso de cicatrización. Si dar apoyo o no dar apoyo, pues dependerá del tipo de procedimiento que hayamos hecho y del segmento en el que hayamos hecho el procedimiento. Si es un paciente que le hicimos procedimientos en el antepié, probablemente sean pacientes que de forma temprana puedan empezar a apoyar. Si son pacientes que les hemos hecho algún tipo de procedimiento en el medio pie, ya sea una artrodesis talonavicular, una artrodesis doble, una artrodesis triple, cualquiera de ellas, pues entonces esos son pacientes que ya, dependiendo de cada procedimiento, pues requerirán mayor o menor tiempo de restricción de la carga. Y tengan presente, o hay que tener presente siempre que estos pacientes tienen un tiempo de cicatrización mayor. Entonces, en estos pacientes no hay que correr a quitar los puntos a los 12 días o a las 2 semanas como lo hacemos normalmente con cualquier otro paciente, sino que será el estado o el aspecto de la cicatriz y de la herida lo que nos vaya diciendo a nosotros cuándo es prudente hacer el retiro de los puntos. Esto todo es importante porque finalmente no son los huesos lo que nos va a complicar a nosotros la vida en los pacientes con artritis reumatoide. Son las heridas quirúrgicas y son los tejidos blandos lo que nos pone en aprietos. Hay cifras tan altas o hay tasas tan altas como el 32% de complicaciones con la herida quirúrgica en los pacientes con artritis reumatoide. Específicamente, lo que se ve es que, como les mencionaba, son pacientes que se demoran más en cicatrizar. Fuera de eso, son pacientes que hacen dehiscencias de las heridas muchísimo más fácil y son pacientes que son mucho más proclives a las infecciones, con tasas hasta del 13% de infección en esta población. Entonces, acá la otra cuña publicitaria. Todo lo que nos insisten y todo lo que nos enseñan los profes de el cuidado de los tejidos blandos, de no morder la piel con las pinzas, de no tocar o de tocar en lo menos posible los tejidos blandos y tratarlos de la mejor manera, será lo que finalmente nos lleve a nosotros a tener un paciente satisfecho y un paciente sin complicaciones. Este es un artículo que muestra específicamente todas las complicaciones que se pueden presentar en un paciente reumatoideo que es llevado a cirugía. Ellos encuentran finalmente
que, los principales factores de riesgo que hay para complicaciones de cirugías alrededor del pie y el tobillo en estos pacientes son los pacientes que están tomando o que se les está dando dosis altas de esteroides. Ya sabemos que dosis altas de esteroides son mayores de 15 miligramos día de prednisolona, el uso de antirreumatoideos biológicos y los tiempos prolongados de cirugía. Y estos tiempos prolongados de cirugía asociados específicamente a los pacientes con obesidad, que son los pacientes que, digamos, con mayor frecuencia, hacen que se extiendan los tiempos del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Se estima que por cada 15 minutos que usted sobrepase el tiempo promedio del procedimiento que esté haciendo, se aumenta 1.2 veces el riesgo de infección. Entonces, finalmente mis conclusiones después de todo este cuento es que en estos pacientes, cuando se vayan a tratar, es fundamental tener buena comunicación con el reumatólogo, ¿sí? Estas no son cirugías o no son pacientes que nosotros podamos manejar de forma individual o de forma independiente. Eso en aras de disminuir las complicaciones de los pacientes. Lo segundo es que tiene que ser una cirugía planeada y programada con tiempo y bajo las mejores condiciones posibles del paciente. Lo otro es que los procedimientos, ya ven que no son procedimientos demasiado, no son, como les decía, los procedimientos técnicamente más complejos, pero sí son procedimientos que tenemos que hacer de forma sistemática y hacerlos reproducibles y hacerlos predecibles. Los pacientes con artritis reumatoide, yo no creo, a mi parecer, que sean los pacientes como para hacer estudios, ensayos, probar nuevas técnicas, ni nada de esas cosas. Con los pacientes de artritis reumatoide yo creo que hay que ir a la fija siempre. Y finalmente, pues el cuidado posoperatorio estricto para disminuir las complicaciones posoperatorias y pues si aparecen las complicaciones posoperatorias, tratar de enfrentarlas a tiempo. Y eso era todo. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, pregunta María Piedad, que si adicional al manejo de las deformidades con osteotomías, ¿hay alguna consideración con los tejidos blandos en esos procedimientos? No, realmente, es decir, uno lo que hace es las sinovectomías y la consideración más grande pues con los tejidos blandos es tratarlo lo mejor posible. Realmente procedimientos de tejidos blandos no son efectivos para corregir deformidades en los pacientes reumatoideos porque en cualquier recaída, pues el órgano blanco serán justamente los tejidos blandos alrededor de la articulación y se va a reproducir la deformidad que sea que usted estaba tratando de corregir. De acuerdo. Otra cosa que tienen que recordar es que los pacientes con artritis reumatoidea también presentan esos nódulos reumatoideos en los tejidos blandos, que es otra cirugía frecuente en ellos cuando tienen estos nódulos que generan áreas dolorosas en las zonas de presión como la base del quinto metatarsiano, sobre la cara medial del hallux. Entonces, muchas veces solamente es el compromiso de los nódulos reumatoideos sin compromiso de la parte articular. Por eso es tan importante evaluar todo en conjunto, tanto clínica como radiológico, como el estudio radiológico. Pero en líneas generales, lo que te dijo Jorge ahorita, Mapi, las deformidades, por ejemplo, en los dedos en garra y en estos no se corrigen con procedimientos en tejidos blandos, se hacen las liberaciones, por ejemplo, metatarsofalángicas dorsales si lo requiere, si hay deformidades a nivel, pero las deformidades se corrigen con artrodesis.
Pregunta doctora Andrés Jiménez, si siendo una de las principales complicaciones de los tejidos blandos es preferible operar sin torniquete. Usualmente nosotros operamos con torniquete, pero realizado mediante expresión venosa con elástico. Y es un torniquete que dejamos a nivel del tobillo, como ustedes se han dado cuenta. El cuidado de los tejidos blandos que se debe hacer con ellos es básicamente en las zonas de las heridas quirúrgicas, en el buen cuidado de los separadores, de, como les ha dicho siempre el doctor Morales, hacer una ventana móvil en el momento de exponer la articulación o el hueso que se requiera. Gracias, doctora. Y Maritza quería preguntar algo hablando. Mari. No, bueno, toca esperar un segundito a ver si logra. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Mari, ya te escuchamos. Ok, buenas tardes. Como hemos visto últimamente los que trabajamos con el doctor Morales y la doctora Diana Montoya, han estado haciendo artrodesis interfalángicas con estas placas de Stem Infuse. Yo quería preguntar si en el caso de los pacientes con artritis hay alguna contraindicación para hacerla en vez de colocar clavos de Kirchner o igualmente se pueden colocar. No, se pueden utilizar indistintamente. Eh, estos nuevos implantes, digamos que tienen la facilidad de que pues, se cierra la herida y el paciente se puede rehabilitar, digamos, un poco más rápido. Realmente no hay ninguna contraindicación por el hecho de ser pacientes reumatoideos para el uso de los. Ok, gracias. Otra consideración quirúrgica en estos pacientes es que debemos recordar que ellos tienen asociado en la mayoría osteoporosis u osteopenia por el uso crónico de corticoides, por la edad. Entonces es importante elegir un adecuado método de fijación para las osteotomías o tratamiento quirúrgico que requieren. Ok, gracias, doctora. Tatiana, una sugerencia, una pregunta, una aclaración básicamente. ¿Me escuchas? Sí, señora, ahí le escuchamos. Desafortunadamente al ortopedista llegan estos pacientes tarde. Los reumatólogos desafortunadamente no nos refieren con anterioridad antes de que ya haya compromiso óseo y articular. Porque como decía María Piedad, el ideal sería que pudiéramos verlos cuando solamente los tejidos blandos están comprometidos, entonces uno podría hacer cirugías para tratar deformidades aplicando cirugías en los tejidos blandos, pero nos llegan ya con una artrosis reumática severa y con anquilosis de las articulaciones. Y ya nos toca básicamente resolver esas situaciones. Otra aclaración que quisiera decirles es que si ustedes recuerdan, todo paciente que ustedes vean reumático, no importa la zona que ustedes operen, ustedes van a ver que esa piel es absolutamente delgadita, es frágil, casi no tiene tejido celular subcutáneo y esa es la razón por la cual se infectan tanto, además pues por toda la carga inmunológica negativa que tienen. Entonces pues ellos tienden a infectar más. Y lo que decía Jorge a través de su charla, es muy importante que el reumatólogo nos acompañe en la decisión de cuándo se debe operar y él es el único que sabe cuántos días o semanas antes de la cirugía se puede hacer el procedimiento para evitar que esas drogas que bajan la inmunidad no comprometan pues el estado del paciente y no se infecte. Eso sería básicamente unas aclaraciones que yo quisiera hacer. Doctores, hay una pregunta adicional de Helbert. Él pregunta si en pacientes con pie reumático las neuropatías por compresión son indicación de entrada de manejo quirúrgico. Neuropatías por compresión. Yo no he visto neuropatías por compresión de pacientes reumatoideos que sean más frecuentes que en la población general.
Pero desde que la neuropatía esté presente sin tener relación con la artritis reumatoidea y si tiene indicación de quirúrgica, desde luego. De acuerdo. Vale, ¿Qué doctora, otra gracias. pregunta? Doctor, no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Hacen resección de la piel, por ejemplo, cuando corrigen los halos valgus en estos pacientes o cuando corrigen las deformidades de los artejos? Cuando se corrige la deformidad en martillo, sí se reseca el callo dorsal. Se hace un desbridamiento en elipse y digamos que ahí uno no tiene tanto problema para el cierre o para el control pues, de la herida con los tejidos blandos que tiene alrededor del desbridamiento en elipse. Cuando se hace una corrección de hallux valgus o cuando se hace una artrodesis metatarsofalangica, la piel se deja tal cual está. Es una piel que en principio queda redundante, pero que gradualmente, conforme se ha corregido la deformidad, ella gradualmente va recuperando su tensión normal y la hiperkeratosis solita se cae. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, Jorge. Profe, Todo gracias. muy bueno, muy bueno. Bueno, Tatiana, gracias por la ayuda. Muy